Bueno, hermanos, muy buenas tardes nuevamente. Por si no saludé a alguno, damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor porque podemos estar reunidos. Sabemos que en estos últimos días, en estas últimas reuniones, estamos siendo eh, pocos, faltan bastantes hermanos que no se están reuniendo, que no se están congregando. Algunos están de viaje, bueno, otros trabajando, otros por problemas de salud, otros por cuestiones que no conocemos. Así que bueno, estemos orando para que en, los, en las próximas reuniones nuevamente podamos estar toda la iglesia, toda la membresía de la iglesia de Mirador del Lago, ¿no? Hermanos, créanme que hoy tenía preparado para hablarles de Jonás, ¿sí? Y vamos a ver el libro de Jonás. Pero el viernes, en la reunión de varones, el Señor, el jueves, cambió el tema de él, la enseñanza de él. Así que bueno, vamos a hablar de otra cosa. Eh, Hermanos queridos, muchas veces nos concentramos y nos distraemos, incluso perdemos el tiempo en tratar de dilucidar y entender misterios divinos los cuales no nos podemos humanamente entender ni interpretar. Y muchas veces nos distraemos, muchas veces perdemos tiempo, muchas veces descuidamos cosas más importantes, por ejemplo, las que sí entendemos. Y está relacionado con eso lo que vamos a hablar hoy, por eso les invito a que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, el quinto libro, empezando desde, o sea, los primeros 5 libros, el quinto, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice así la palabra de Dios, hoy vamos a usar varios versículos, así que les pido que estén con los oídos bien atentos, pero por sobre todas las cosas con los sentidos bien agudizados para primero escuchar, retener los versículos y luego buscar rápidamente. Deuteronomio 29, 29 dice así la palabra de Dios en la Reina Valera 1960. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La nueva traducción viviente lo explica claramente, o sea, traduce muy cercano a los escritos originales y dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Escuchen, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. En síntesis, haciéndola corta, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que no debemos preocuparnos por lo que no entendemos. Preocupémonos y ocupémonos por lo que sí entendemos para obedecer la palabra de Dios. Hay muchos temas, hermanos, por ahí me toca hablar con hermanos que dicen, no, pero yo no entiendo cómo es el tema este, cómo es este otro tema. Hermano, eso ya está revelado en las escrituras y la iglesia lo ha entendido. Si de pronto vos no lo entiendes, es porque tal vez en los tiempos de Dios no es el tiempo que vos lo entiendas. Tal vez no has adquirido la madurez espiritual para entender esos temas, ¿sí? Pero hay temas básicos, elementales, que si el Señor ya te los ha revelado, o sea, te los ha ayudado a entender, preocupate y ocupate por esos. Hay muchos temas, no voy a dar nombre ni voy a mencionar porque esos temas los vamos a ver el próximo año, si el Señor lo permite, en el Instituto Bíblico, que es, por ejemplo, las dispensaciones, los pactos. Por allí hoy en día se practican o se quiere meter en la iglesia la práctica de ciertas cosas que cuando estudiamos las dispensaciones entendemos que fueron para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Pacto y no para la iglesia para esta época. Pero eso debemos estudiar las dispensaciones, o sea, las administraciones del tiempo que se llama, que son las dispensaciones, para entender. Por ejemplo, el diezmo, entre otras cosas. Después, por ejemplo, otro tema, por ejemplo, hay gente que no entiende lo que es o quién fue eh, Melquisedec, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, son misterios que por ahí, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que basarnos y limitarnos a lo que las escrituras nos revelan.
Después más allá hay cosas que no son reveladas para nosotros. El Señor no ha querido, ha dispuesto así de que no entendamos más que eso, entonces tenemos que limitarnos a eso. No tratar de encontrar explicación a lo que no le vamos a encontrar explicación. ¿Sí? Preocupémonos de lo que el Señor sí nos ha revelado, porque son misterios divinos que solo el Señor los conoce. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno, Hechos, capítulo 1, versículo 7. Libro Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7. Dice así las Santas Escrituras. Dice allí en el verso 6 que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí se está refiriendo al capítulo 2, a donde viene el Espíritu Santo por primera vez a la tierra y primero son investidos o el Espíritu Santo llega a los primeros creyentes, ¿no? En la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Que solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo ahora, les dijo el Señor Jesús. Pero fíjense qué hermoso regalo les anuncia. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y menciona Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor sabiamente les responde a sus discípulos, en este caso los apóstoles? ¿Saben qué les responde? Principalmente remarcándoles en lo que ellos se debían concentrar y ocupar. Lo primordial, esparcir el Evangelio. Eso era lo primordial. Se debían ocupar de esparcir el Evangelio. Esa era la razón principal por la cual el Espíritu Santo iba a venir a sus vidas. Y nosotros hoy salvos, siendo ya propiedad de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestro ser del día que creímos, la mayor prioridad en nosotros debe ser esparcir el Evangelio, cumpliendo lo que dice la gran comisión en Mateo, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos, hermanos. Porque el mandato es que el Evangelio debe llegar hasta los confines de la tierra, es decir, debe llegar a todos los rincones de la tierra antes de que Cristo venga a llevar su iglesia. El Señor no va a venir a llevar a su iglesia hasta que el Evangelio no sea expandido en cada rincón de la tierra, en cada etnia, en cada lugar, donde aún, créanme, que todavía no ha llegado el Evangelio. Hermanos, así como el Espíritu Santo vino a morar en los primeros discípulos, en los apóstoles, también en nosotros está el Espíritu Santo y está en la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo estará acá, porque el Espíritu Santo está para salvar, ¿sí? Porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu Santo está en nuestros corazones para guiarnos, para enseñarnos y para hacer milagros incluso, ¿sí? Está en nosotros. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todo esto que acabamos de mencionar, el Espíritu Santo está en nosotros para darnos poder para que testifiquemos de Cristo y para que prediquemos el Evangelio. Eso nos debe quedar bien, pero bien claro. Fíjense, estamos en el libro de Hechos, pero ahora vamos al capítulo 2. Allí Hechos 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Claro, había personas de distintas que manejaban distintos idiomas, de distintas naciones, por eso el Espíritu Santo les otorgó este don de hablar en distintos idiomas para que las personas presentes pudiesen entender lo que Dios les quería decir. La otra traducción dice, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
hablar, o sea, testificar, anunciar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Efesios capítulo 3, versículo 20, por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese gran poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo actúa en nosotros. ¿Para qué? Primordialmente y esencialmente para que seamos testigos de Jesucristo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que cuenta la verdad de algo que sucedió. En este caso, nosotros somos testigos de Jesucristo y es nuestra obligación contar lo que Cristo hizo por la humanidad y lo que Cristo ha hecho y hace en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3, 15 dice así la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que ustedes tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Y aclara el versículo 16, pero háganlo con humildad y respeto. Y continúa diciendo otras condiciones que debemos nosotros preocuparnos y ocuparnos por reunir. Entonces, hermanos, debemos ser testigos de Jesucristo, ¿sí? Debemos ser testigos. ¿Y qué decíamos recién? Que tenemos un gran poder que opera en nuestro interior, que es la persona del Espíritu Santo. Fíjense ustedes lo que dice el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 14. San Juan 14, versículo 26. San Juan 14, versículo 26, dice así la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les dice el Señor Jesús, y nos dice a nosotros, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Pero para que el Espíritu Santo nos recuerde, nosotros debemos conocer las Escrituras. Nosotros debemos llenar nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando tengamos que presentar defensa de nuestra fe, el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a guiar y nos va a dar poder. Pero tenemos que cargar nuestra memoria, nuestro chip, con la información necesaria que es la palabra de Dios. San Juan, estamos en San Juan, pero en este caso retrocedemos un par de capítulos y vamos al capítulo 5, ¿sí? San Juan, capítulo 5. Hay algo interesante allí que tenemos que leer en el versículo 39 y lo leemos y dice así la escritura, la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Fíjense esta traducción cómo lo dice claramente. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Es un detalle muy importante, hermanos, que debemos tener en cuenta. Que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es cristocéntrica. Es cristocéntrica. ¿Mm? Fíjense en que encontramos allí la palabra escudriñar. ¿Saben qué nos quiere decir? ¿Cuál es el contexto de esta palabra escudriñar? Es que en una forma diligente nosotros debemos realizar una investigación profunda de las escrituras. Buscando en las escrituras, no yendo sobre cualquier otra cosa, cualquier otro recurso, no. En las escrituras nosotros escudriñamos cuando profundizamos en ellas con la guía del Espíritu Santo y en oración. Pero también encontramos allí, leímos la frase que dice que las escrituras dan testimonio de mí. ¿Por qué dan testimonio de él? Porque lo acabamos de decir. Cristo es el tema principal de las escrituras. ¿Sí? Por eso es que en este año en el estudio bíblico hemos visto que encontramos muchos tipos y antitipos en la Biblia porque la escritura es cristocéntrica. Fíjense, estamos en el Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 1 de San Juan, el versículo 45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ¿sí? En la ley se refiere al Pentateuco. Y hoy que está completado el canon bíblico se refiere al Antiguo Testamento. Así como los profetas, dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense ustedes, no sé si han prestado atención, cómo las escrituras dan testimonio del Señor en el Antiguo Testamento. Lo quiero leer en esta otra traducción. Dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. ¿Se entiende? Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea que el Señor Jesucristo es mencionado en toda la Biblia, en todas las escrituras. Hermanos, siempre digo, o casi siempre, no nos quedemos con lo que yo les enseñe, o con lo que Michael les enseñe, o con lo que Daniel les enseñe, o con lo que cualquier predicador les enseñe. Debemos escudriñar las escrituras, debemos profundizar en ellas. Y el sentido de escudriñar es ese sentido de que una gallina escarba, no sé si ustedes han visto los que tienen gallino cuando han ido al campo, que muchas veces las gallinas escarban, porque saben que van a encontrar un bichito, van a encontrar ahí. Bueno, ese es el sentido y el contexto en el que la palabra escudriñar nos dice que nosotros debemos profundizar en la escritura. Debemos escarbar hasta cada vez más encontrar ese tesoro preciado y misterioso que se revela en la palabra de Dios y que es lo que el Señor nos quiere decir y a través del cual nos quiere instruir. Hermanos, les decía que no nos quedemos con lo que yo les digo. Debemos ser como los hermanos de Berea. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, un ejemplo claro de cómo debemos ser nosotros para crecer. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos 17, versículo 11. Leemos de esta manera. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban o escudriñaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Lo traducimos a la actualidad? Día tras día, los hermanos de Mirador del Lago examinaban las escrituras para ver si Gerardo, Maico, quien sea, enseñan la verdad. No nos compremos cualquier buzón. Escudriemos las escrituras, las examinemos. Pero fíjense que el versículo 12 claramente y rápidamente da un resultado. Miren lo que dice el versículo 12. Como resultado de lo que Pablo enseñaba, pero también como resultado
de esa modalidad y esa práctica de la iglesia de Berea, dice el versículo 12, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes o famosos, tanto hombres como mujeres. Qué importante escudriñar las escrituras. Porque primero que no vamos a errar, primero que no vamos a tener conceptos equivocados y erróneos de las escrituras o doctrinales, sino que también nos sirve para crecer y para ser transformados, pero también para predicar a otros. Amén. Muy bien. Hermanos, ¿por qué debemos confiar ciegamente, por decirlo así, en la palabra de Dios? Lo sabemos por qué. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Creo que es un versículo que la mayoría de los que estamos aquí lo sabe de memoria. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué dice aquí el apóstol? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, no según nuestro parecer, sino según lo que Dios manda. Con una finalidad lo hace el Señor. ¿Cuál es esa finalidad? Está en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o maduro, o completo, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se entiende cuál es el propósito? Hermanos queridos, cuando dice aquí la escritura, toda la escritura es inspirada o es inspiración divina, es precisa. Toda la escritura. Desde Génesis a Apocalipsis. Incluye Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Tenemos duda? Vayamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 12. Dice así: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La otra traducción dice: sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos para nosotros son santos, son rectos y son buenos. Y cuando dice ley acá, ¿saben a qué se refiere? A toda la escritura. Toda la escritura, hermanos queridos en el Señor, es santa, es decir, es pura. Sus mandatos son santos para nuestras vidas, son rectos y son buenos. Tenemos otra cita, segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra, segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículo 15, dice así, 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjense ustedes lo que dice Pedro: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entender, perdón, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La otra traducción dice: recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas,
en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción, hermanos queridos, en el Señor. Muchos tergiversan no solo las epístolas paulinas o las distintas epístolas, sino toda la Escritura. Cuando dice las otras, toda la Escritura. Por eso es, hermano, que debemos escudriñar, debemos examinar las Escrituras para no tergiversarlas, o alguien que las tergiversa o las cambia venga a meternos el dedo en la boca. Para ir ya entrando en el último segmento de esta enseñanza, me detengo brevemente en algunas frases, por ejemplo, inspirada por Dios. Es un tema que muchas veces lo damos por sentado, pero por ahí cuando hablamos con algunos hermanos nos damos cuenta de que hay conceptos que nosotros los damos por sentados, pero hay hermanos que no lo tienen claro. Inspirada por Dios sabemos que quiere decir claramente respirada por Dios o exhalada por Dios. Jeremías capítulo 1, verso 9. El profeta llorón, Jeremías capítulo 1, versículo 9. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hebreo capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y continúa diciendo la Escritura. Hermanos, Dios, toda la Escritura es inspirada por Él, pero a cada profeta, a cada escritor de la palabra le habló de distintas maneras. La mayoría de las veces lo hizo poniendo, por decir así, su inspiración en la mente de los escritores, pero en algunos casos a algunos les habló en forma puntual. ¿Se entiende? Pero siempre fue Dios el que exhaló, el que sopló la palabra a los escritores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro, porque muchos dicen la Biblia fue escrita por hombres. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada, soplada, exhalada por Dios, y Él les dictó lo que debían escribir. Por eso es que la Biblia es inerrante, es inequívoca, porque el autor es Dios. Hermanos, también encontramos la otra palabra, enseñar. Aquí la palabra enseñar lo que quiere decir es recibir instrucción divina sobre el contenido doctrinal tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y de la obediencia nuestra hacia la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué es que la Escritura es para enseñarnos? Para que seamos esos obreros que con diligencia nos presentemos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos porque tenemos una vida de entrega a Dios y de obediencia a su palabra. Pero el Salmo 119 dice algo clarito y preciso. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Dice, presten atención, qué importante es profundizar las Escrituras y conocerlas bien. Versículo 97 del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y todo lo anterior lo resume el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestra vida, ilumina nuestros pies para que no tropecemos y para que no andemos en oscuridad y para que no caigamos y suframos, hermanos. Qué importante es dejarnos enseñar por la palabra de nuestro Dios. Redarguir. Redarguir, este término, esta palabra, nos quiere decir que la Biblia es útil para reprendernos, para reprender nuestras conductas erróneas, nuestras conductas pecaminosas o tal vez nuestras creencias equivocadas. Porque muchas veces la iglesia del Señor está llena de creencias equivocadas y hasta por ahí se transforman en creencias místicas. Por eso es que, hermanos, debemos dejarnos redarguir o convencer o reprender por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, las escrituras, ellas exponen todo nuestro pecado a la luz. No solo eso, no que exponen solo nuestro pecado a la luz, sino que también nos convence de que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, volvernos a Dios confesándolo y arrepintiéndonos. Por eso es muy importante lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Cómo dice? Que la palabra de Dios es, ¿cómo es? Como una espada de dos filos, ¿no es cierto? Pero antes dice que es viva y eficaz. ¿Saben cómo es verdaderamente la traducción? Que es viva y es poderosa. Y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra por medio de nuestras coyunturas. Penetra aún en los tuétanos, dice, o sea, en la grasa que está dentro de nuestros huesos. Porque es la palabra de Dios y no hay nada que sea oculto a ella. Por eso, hermanos, nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. Después encontramos la otra palabra, corregir. Es muy importante que tengamos en cuenta esta palabra, porque la Biblia no solo nos enseña, no solo nos redarguye, sino que Dios a través de ella nos corrige. Y cuando nos corrige de un mal camino por el cual estamos transitando, de un pecado el cual tenemos que confesarlo y arrepentirnos, cuando nos corrige la Escritura nos restaura. Necesitamos ser restaurados y volvernos a una condición íntegra y correcta ante los ojos de Dios. Hermanos, muchas veces decimos, uy, la Escritura solo nos habla de pecado, de lo malo, de lo que no debemos hacer. No, hermanos. Las Escrituras sí, nos hablan de lo que no debemos hacer, de lo que debemos dejar, lo que debemos confesar, lo que debemos pedir perdón, pero las Escrituras también nos amonestan y nos animan a dejar nuestras conductas erróneas. Y también saben que la Escritura nos muestra el regreso a nuestro camino de la verdad y a tener una vida piadosa cuando estamos apartados o tal vez pensando que tenemos una vida cristiana real, auténtica, genuina, pero es una vida cristiana que nosotros nos hemos creado y muchas veces hasta nos hemos creado nuestro propio Dios y no es el Dios de la Biblia, porque nos permitimos comportamientos, conductas, actitudes que no son de un hijo de Dios y que Dios no aprueba. Por eso es muy importante lo que dice el Salmo 119, en el verso 9. Ustedes recordarán lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué dice el versículo 11? ¿Alguien se acuerda de lo que dice el versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén. Hermanos,
Estamos arribando al final. La última frase dice, instruir en justicia. Recuerden que lo que estamos desmenuzando un poquito es 2 Timoteo 3:16. Instruir en justicia. ¿Saben qué? Aquí en realidad lo que la Escritura o Dios a través de ella quiere hacer es instruirnos en una actividad que nosotros debemos tener constantemente y diariamente, una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño. ¿Sí? Un niño, fíjense ustedes que cuando empieza a crecer y a tener uso de la razón, es entrenado por los padres o por quienes lo crían. Entrenado a tener buenos hábitos, entrenado a caminar, entrenado a alimentarse sanamente, entrenado a ser precavido del peligro, de los riesgos. Bueno, el instruirnos en justicia, de eso se trata. Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, debemos entender que Dios cada día nos quiere instruir como a un niño. Instruirnos para que tengamos esa vida en abundancia que Cristo vino a darnos, una vida de bendición que no significa no tener problemas, sino de bendición estar bajo la guía del Señor y en obediencia a su palabra. El Señor nos quiere adiestrar para que tengamos una conducta piadosa. ¿Sí? La Biblia no es solo, hermanos, reprensión y corrección de conductas equivocadas, sino que es un manual de sabiduría constante para nuestras vidas, para que no erremos y para que vivamos en la verdad, agradando a Dios. Nos despedimos con 3 versículos para la meditación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos 20:32. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, ¿qué tiene la palabra de Dios? Poder. Tiene poder. Por eso es que, hermanos, debemos encomendarnos a Dios y pedirle en nuestras oraciones que su palabra de gracia, que tiene poder, nos edifique cada día, nos llene de su conocimiento, pero no es solo llenarnos de conocimiento, sino dejar que la palabra nos transforme para crecer en santidad y obediencia a Él. Primera de Timoteo 4:6, y estamos terminando. Primera de Timoteo 4:6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena, allí buena es la sana doctrina que has seguido. Y fíjense, y dice, desecha las fábulas profanas, entre otras cosas, ¿no? Y para entender el contexto de lo que dice ese versículo, debemos leer el capítulo 3, por ejemplo. Está hablando a un líder, a un pastor de la iglesia del Señor, pero también a todo cristiano. Debemos ser muy cuidadosos con la enseñanza. Y vuelvo a repetir, para que nadie nos confunda con conceptos errados, debemos conocer bien la palabra. Último versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, y ya terminamos. Primera de Pedro 2, verso 2, Primera de Pedro 2, 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o difamación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, mientras más conozcamos la palabra de Dios y nos dejemos transformar por ella y nos nutramos con ella, vamos a dejar todo lo que desagrada, se va a salir de nuestra vida todo lo que desagrada a Dios. Y aquí está la evidencia que siempre menciono de un convertido de verdad.
va a desear, como ese niño recién nacido desea el alimento para su cuerpo, y a tal punto que llora cuando tiene hambre, así nosotros como hijos de Dios debemos desear la palabra de Dios, el alimento que es el que nos va a transformar, nos va a mantener en santidad, nos va a mantener y nos va a ayudar a mantener una vida de obediencia a Dios, de conocerle cada día más a través de sus escrituras y estar preparados para llegar con el Evangelio a aquellos que aún están sin Cristo en su vida, para que así seamos una iglesia gloriosa y bendita cuando tengamos que presentarnos frente al Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Te rogamos que ahora nos ayudes a meditarla y a ponerla en práctica en nuestras vidas, para de esta forma glorificar tu nombre, Señor, y tener esa vida que tú quieres que tengamos, una vida verdaderamente en santidad, como iglesia, apartados del mundo, pero estamos en el mundo, Señor, pero sí, Señor, ser luz verdaderamente en el mundo, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con lo que confesamos de ti y contamos de ti. Ayúdanos a que nuestra vida, Señor, respalde lo que nuestra boca hable. Y eso sabemos que lo vamos a lograr siempre y cuando dejemos en forma mansa y humilde que tú transformes nuestra forma de pensar y de ser. Te alabamos agradecidos, Señor. Te pedimos tu bendición, ahora el regreso a nuestros hogares y en este nuevo año. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga. He notado que todos están con el mismo fin nervioso. ¿Cómo será mi sangre?